Antes de empezar el día, hay una decisión silenciosa que marca el rumbo de todo lo que vendrá. Caminar por tus propias fuerzas o comenzar bajo cobertura espiritual. El Salmo 91 no es solo una lectura bíblica, es una activación de refugio, protección y dirección para la jornada que tienes por delante. Orar este salmo al iniciar el día establece un límite espiritual claro entre tú y todo lo que podría intentar desestabilizarte. Muchos comienzan la jornada ya cansados, preocupados o en alerta, como si el día fuera una batalla que hay que resistir. Hoy no comienzas así. Hoy eliges empezar cubierto. El Salmo 91 declara que quien habita al abrigo del Altísimo no vive expuesto al miedo ni a la incertidumbre. Vive resguardado, sostenido y acompañado desde el primer momento del día. Antes de salir, antes de decidir, antes de enfrentar responsabilidades, esta oración establece una atmósfera diferente. La mente se aquieta, el corazón se afirma, el espíritu se alinea. No porque todo esté resuelto, sino porque no caminas solo. La jornada ya no comienza desde la prisa, sino desde el refugio. El Salmo 91 es la oración más poderosa antes de empezar tu día porque no reacciona al peligro, lo anticipa. No responde al miedo, lo neutraliza. No espera el cansancio, lo previene. Al orarlo, declaras que tu jornada no será gobernada por el estrés, la ansiedad ni la incertidumbre, sino por la protección y la paz que vienen de Dios. Declara en voz alta: hoy empiezo mi día bajo el abrigo del Altísimo. Cuando esta confesión se hace consciente, algo cambia por dentro. El cuerpo se relaja, la mente se ordena, el corazón se siente más seguro. No porque todo vaya a ser fácil, sino porque todo será atravesado con cobertura espiritual. Si estás aquí ahora, no es coincidencia. Este momento es una pausa estratégica antes de avanzar. Dios te invita a comenzar el día desde la protección, no desde la urgencia. Desde la confianza, no desde la preocupación. Desde la fe, no desde el temor. Antes de continuar, suscríbete. Este espacio existe para ayudarte a comenzar cada jornada con palabra, refugio y dirección espiritual. Al suscribirte, eliges empezar tus días acompañado y cubierto. Da like como tu amén visible. Es una forma sencilla de declarar que deseas iniciar cada día bajo la protección de Dios. Comparte esta oración con alguien que comience sus días cargado o preocupado. La cobertura que compartes también se afirma sobre tu vida. Escribe en los comentarios: antes de empezar el día, me cubro con el Salmo 91. Ahora entramos bajo una de las oraciones más poderosas para comenzar el día, el Salmo 91. Esta palabra no es solo una lectura espiritual, es una declaración de refugio, protección y seguridad para toda la jornada. Antes de enfrentar responsabilidades, decisiones, personas y situaciones, eliges colocarte bajo una cobertura que no depende de tus fuerzas, sino del cuidado constante de Dios. La Escritura comienza afirmando que quien habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Habitar no significa pasar de vez en cuando, significa permanecer. Hoy declaras que no visitas el refugio solo cuando hay peligro, sino que haces de él tu lugar diario. Desde este momento, tu mente, tu cuerpo y tu espíritu quedan cubiertos mientras el día avanza. El Salmo 91 proclama: diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Esta confesión establece una postura interior. Declaro que hoy no caminas con temor anticipado, que no sales de casa cargando ansiedad ni preocupación. Sales confiando, sales resguardado, sales consciente de que Dios va delante de ti, preparando el camino y guardando cada paso. La palabra también afirma que Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora.
Esto habla de peligros visibles e invisibles, de errores evitados, de situaciones que no llegan a tocarte porque la protección divina actúa antes. Declaro que hoy toda trampa invisible queda neutralizada, que todo peligro oculto pierde acceso, que toda carga espiritual injusta queda anulada antes de afectar tu jornada. No temerás al terror nocturno ni a la saeta que vuele de día. Esta promesa cubre todo el ciclo del día. Declaro que el miedo no gobierna tus pensamientos desde la mañana, que la ansiedad no define tu ritmo, que la paz comienza a establecerse como ambiente interior mientras avanzas. Tu jornada no está marcada por sobresaltos, sino por confianza. Ahora, con reverencia y autoridad espiritual, hacemos una declaración conforme al Salmo 91 para este día. Declaro que toda amenaza invisible se disuelve. Declaro que todo ataque espiritual pierde fuerza. Declaro que toda atadura emocional queda sin control. Declaro que todo patrón repetitivo de temor se corta. Declaro que toda opresión que intentaba limitarte queda anulada. Declaro que la protección divina rodea cada área de tu vida. Declaro que la cobertura espiritual permanece activa durante toda la jornada. La Escritura afirma que caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Esto no habla de caos alrededor, sino de preservación personal. Declaro que hoy eres guardado aun cuando otros se agitan, que permaneces firme aun cuando el entorno es inestable, que la cobertura del Salmo 91 te distingue y te protege. Llegamos al clímax de esta proclamación. Porque has puesto al Señor como tu refugio, ningún mal te sobrevendrá. Dios da orden a sus ángeles acerca de ti para guardarte en todos tus caminos. No solo en los grandes momentos, sino en lo cotidiano. Te guardan al salir, al trabajar, al hablar, al decidir y al regresar. La cobertura no se interrumpe durante el día. Hoy, el Salmo 91 queda establecido como un manto activo sobre tu jornada, no como una reacción al miedo, sino como una forma consciente de comenzar el día. Caminas protegido, avanzas cubierto. Y bajo esta cobertura espiritual, la jornada se vive con mayor paz, firmeza y descanso interior. Escribe en los comentarios: hoy empiezo mi día bajo la cobertura total del Salmo 91. Antes de empezar el día, es necesario levantar una defensa espiritual clara y firme, porque no todo ataque es visible ni se anuncia con anticipación. Muchos peligros no se manifiestan como eventos evidentes, sino como presiones internas, pensamientos negativos persistentes, miedos repentinos o desgastes que comienzan desde temprano. Orar el Salmo 91 activa una cobertura que protege antes de que el ataque tenga oportunidad de acercarse. La palabra declara que Dios es refugio y escudo, y esa defensa se establece desde el primer momento del día. Declaro que hoy no sales vulnerable ni expuesto. Tu jornada comienza con una barrera espiritual activa. Todo intento de ataque, visible o invisible, encuentra un límite claro. Nada tiene permiso para tocar tu mente, tu ánimo, ni tu camino, sin pasar por la protección de Dios. Muchos ataques buscan instalarse de forma silenciosa, alterando el estado interior antes de que el día avance. Ansiedad temprana, irritación sin causa, pensamientos de temor o sensación de amenaza constante no vienen de Dios. Hoy, esas influencias son detenidas. Declaro que toda presión espiritual contraria pierde acceso, que todo intento de desestabilizarte desde la mañana queda neutralizado. Ahora, con firmeza y convicción espiritual, hacemos una declaración de guerra espiritual conforme al Salmo 91. Declaro que toda cadena invisible se rompe. Declaro que toda atadura emocional pierde control. Declaro que todo lazo espiritual injusto cae. Declaro que todo patrón repetitivo de ataque se corta.
Declaro que toda opresión que buscaba debilitarte queda anulada. Declaro que el escudo del Altísimo se levanta alrededor de tu vida. Declaro que la defensa divina permanece activa durante todo el día. La Escritura afirma que Dios libra del lazo del cazador. Esto habla de trampas ocultas, errores evitados y peligros que nunca llegan a tocarte porque la protección divina actúa antes. Declaro que hoy toda trampa queda desactivada, que toda estrategia contraria pierde dirección, que ningún ataque prospera mientras caminas bajo esta cobertura. Llegamos al clímax de esta intercesión. Declaro que ninguna fuerza contraria tiene autoridad sobre tu jornada. Todo espíritu de temor retrocede. Toda influencia opresiva se disuelve. Dios da orden a sus ángeles acerca de ti para guardarte en todos tus caminos desde que sales hasta que regresas. No hay momento del día fuera de esta protección. Hoy no reaccionas al mal, lo anticipas con oración. No enfrentas el día a la defensiva, lo comienzas cubierto. El escudo del Altísimo no se debilita con el paso de las horas, permanece firme mientras trabajas, hablas, decides y descansas. Bajo esta defensa, el mal no avanza y la paz se afirma. Permanece consciente de esta protección durante el día. Cada vez que intente surgir inquietud, recuerda que estás cubierto. La defensa espiritual ya fue activada antes de empezar la jornada. Escribe en los comentarios: antes de empezar el día, el escudo del Altísimo me protege. Antes de avanzar en la jornada, es necesario fortalecer el espíritu, porque no todo desafío del día es externo. Muchos comienzan la mañana con cansancio interior, con una fe debilitada o con una sensación silenciosa de no tener fuerzas suficientes para lo que viene. La oración matinal no solo protege, también levanta, afirma y renueva el interior para que el día no te consuma por dentro. La palabra nos recuerda que Dios renueva las fuerzas del cansado y multiplica el vigor del que no tiene ninguno. Declaro que, en este momento, tu espíritu recibe fortaleza fresca. No una fuerza impulsiva, sino una firmeza estable que te permite sostener el día con fe. Donde había agotamiento espiritual, comienza a establecerse resistencia interior. Donde había debilidad, surge ánimo renovado. La fortaleza espiritual no significa no sentir cansancio. Significa no dejar que el cansancio gobierne tus decisiones ni tu actitud. Declaro que hoy no avanzas desde la fragilidad, avanzas desde una fe afirmada, que el desánimo pierde espacio, que la inseguridad no domina. Tu espíritu se levanta con autoridad tranquila, sostenido por la presencia de Dios desde la mañana. Ahora, de manera pastoral y profética, activamos esta fortaleza interior con una declaración consciente. Declaro que todo agotamiento espiritual comienza a disiparse. Declaro que toda debilidad interior pierde control. Declaro que todo desánimo acumulado se transforma en firmeza. Declaro que todo patrón repetitivo de cansancio se corta. Declaro que toda carga emocional que debilitaba la fe queda aliviada. Declaro que el espíritu recibe fuerzas nuevas para este día. Declaro que la autoridad espiritual se afirma en mi interior. La oración de la mañana prepara el espíritu para enfrentar presiones, decisiones y responsabilidades sin quebrarse. Declaro que hoy puedes responder con mayor equilibrio, que no reaccionas desde la irritación ni desde el temor, que hay una estabilidad interna que te sostiene incluso cuando el entorno exige más de lo esperado. La fortaleza espiritual te permite avanzar sin perder el centro. Llegamos al clímax de esta oración. Declaro que el espíritu se levanta con fe renovada. No una fe emocional, sino una fe firme que permanece durante la jornada. Dios no solo te da fuerza para comenzar, te da fuerza para sostenerte hasta el final del día.
Su presencia no se retira cuando aparecen los desafíos. Permanece contigo en cada paso. Hoy no necesitas demostrar fortaleza a nadie. Puedes simplemente caminar fortalecido. La oración ya hizo su obra en lo profundo. Y mientras el día avanza, esa fortaleza se manifiesta en decisiones más claras, palabras más serenas y una actitud más firme frente a las circunstancias. Permanece consciente de esta renovación espiritual durante la jornada. Cuando sientas desgaste, recuerda que no estás operando solo con tus fuerzas. El espíritu ya fue fortalecido desde la mañana. Escribe en los comentarios: hoy enfrento mi jornada con fortaleza espiritual y fe renovada. Antes de salir y enfrentar la jornada, es fundamental cubrir el hogar, porque la vida no comienza solo cuando sales por la puerta, comienza en el ambiente que dejas atrás. La palabra declarada antes de empezar el día no solo protege a la persona, también establece un blindaje espiritual sobre todo el entorno donde habitas. El hogar se convierte en un territorio cuidado cuando es consagrado bajo la protección de Dios. La Escritura enseña que Dios es refugio y fortaleza, y esa verdad se manifiesta de forma concreta en los espacios donde descansas, convives y te fortaleces. Declaro que en este momento la protección integral de Dios se establece sobre tu casa. Cada habitación, cada entrada, cada rincón cotidiano queda bajo un resguardo espiritual activo. El hogar no queda expuesto mientras tú sales, permanece cubierto. Muchas veces el ambiente del hogar absorbe tensiones, preocupaciones y cargas invisibles que se acumulan con el tiempo. Hoy, esa acumulación se disuelve. Declaro que toda presión espiritual que afectaba la atmósfera doméstica pierde fuerza, que toda inquietud que se instalaba sin explicación clara queda anulada. El hogar comienza a sentirse más liviano, más seguro, más en paz. La palabra afirma que el que habita bajo el abrigo del Altísimo no teme al mal que acecha. Esta promesa alcanza también el entorno. Declaro que ninguna influencia contraria tiene permiso para operar en tu casa, que ningún conflicto innecesario se fortalece, que ningún desgaste emocional se instala como norma. El blindaje espiritual actúa incluso cuando no estás presente. Ahora, con autoridad intercesora y convicción profética, declaramos sobre tu hogar antes de salir. Declaro que toda influencia contraria pierde acceso. Declaro que toda opresión espiritual que afectaba el ambiente cae. Declaro que todo patrón repetitivo de tensión doméstica se corta. Declaro que toda carga emocional acumulada se disuelve. Declaro que la paz de Dios gobierna cada espacio. Declaro que el blindaje espiritual rodea este hogar día y noche. Declaro que la protección divina permanece activa aún en mi ausencia. Llegamos al clímax de esta intercesión. Declaro que tu hogar se convierte en un refugio espiritual permanente, un lugar donde el descanso es posible, donde la mente se aquieta, donde el corazón se siente seguro. Dios da orden a sus ángeles para guardar este espacio continuamente. El cuidado divino no depende de horarios ni de presencia humana. Permanece constante. La protección integral del hogar también alcanza a quienes entran y salen. Declaro que las conversaciones se vuelven más pacíficas, que las relaciones se suavizan, que la ansiedad no domina el ambiente. El hogar deja de absorber la presión del mundo exterior y comienza a reflejar la cobertura del cielo. Hoy, no sales dejando vulnerabilidad atrás. Sales sabiendo que tu casa queda guardada. El blindaje espiritual permanece mientras trabajas, decides y avanzas en la jornada. Y al regresar, encuentras un ambiente sostenido por la paz y la protección de Dios. Permanece afirmando esta verdad cada mañana. El hogar cubierto espiritualmente se convierte en fuente de estabilidad para toda la vida diaria.
Escribe en los comentarios: mi hogar queda bajo blindaje espiritual antes de empezar el día. Antes de iniciar el día, el corazón naturalmente piensa en la familia, en quienes amas, en quienes dependen de ti, en quienes caminan sus propios procesos mientras tú avanzas en los tuyos. Orar antes de comenzar la jornada no es solo un acto personal, es una intercesión que extiende cobertura espiritual sobre toda la familia. Hoy eliges no comenzar el día con preocupación, sino con confianza en la mano protectora de Dios. La palabra nos recuerda que el Señor es refugio y fortaleza para quienes confían en Él, y esa protección alcanza a la casa y a cada uno de sus integrantes. Declaro que, en este momento, tu familia queda cubierta bajo el cuidado divino. Los que están contigo y los que están lejos. Los que comienzan el día con ánimo y los que despiertan con carga. Ninguno queda fuera de esta oración. Muchas veces el temor por la familia se manifiesta como pensamientos insistentes. ¿Qué pasará hoy? ¿Cómo estarán? ¿Qué enfrentarán? Hoy esa inquietud se entrega. Declaro que la ansiedad por los seres queridos se aquieta, que el miedo no gobierna tus pensamientos, que la paz comienza a ocupar el lugar de la preocupación constante. La protección de Dios actúa incluso cuando no puedes estar presente. Ahora, de manera pastoral y firme, intercedemos por la familia antes de iniciar el día. Con convicción espiritual, declaro que toda preocupación excesiva pierde fuerza. Declaro que toda carga emocional heredada del miedo se disuelve. Declaro que todo lazo espiritual injusto que afectaba la armonía familiar cae. Declaro que todo patrón repetitivo de tensión o conflicto se corta. Declaro que toda opresión que robaba la paz del hogar queda anulada. Declaro que la protección de Dios rodea a cada miembro de la familia. Declaro que la seguridad espiritual se afirma durante toda la jornada. La protección familiar no se limita a evitar peligros físicos. Abarca decisiones, emociones, palabras y caminos. Declaro que hoy cada integrante de tu familia es guardado en sus pensamientos, en sus conversaciones y en sus acciones. Que hay claridad donde había confusión. Que hay calma donde había irritación. Que el día se desarrolla bajo cuidado constante. La Escritura afirma que Dios da orden a sus ángeles acerca de nosotros para guardarnos en todos nuestros caminos. Esta promesa se extiende a tu familia. Declaro que hay protección en las salidas y en los regresos, en el trabajo, en la escuela, en cada responsabilidad del día. Aunque no puedas controlar todo, Dios sí guarda con fidelidad. Hoy comienzas el día sin cargar el peso de protegerlo todo por ti mismo. Entregas la familia a Dios y caminas con mayor descanso interior. La intercesión ya fue hecha. La cobertura ya fue establecida. Y mientras avanzas en tu jornada, la paz se mantiene porque sabes que quienes amas están cuidados. Permanece afirmando esta verdad cada mañana. Una familia cubierta espiritualmente vive con mayor serenidad y estabilidad aún en medio de los desafíos diarios. Escribe en los comentarios: mi familia está bajo la protección de Dios desde el inicio del día. Al comenzar el día en oración, no solo te cubres, también te posicionas en victoria espiritual. La oración poderosa no es una reacción a las batallas, es una declaración anticipada de autoridad. Antes de que el día avance, antes de que aparezcan presiones, conflictos o desafíos, eliges empezar desde una postura de triunfo. No luchas para ganar, caminas desde una victoria ya activada. La palabra afirma que Dios es escudo, fortaleza y refugio. Y bajo esa cobertura no hay derrota que tenga la última palabra. Declaro que hoy tu jornada comienza desde la autoridad espiritual que viene de Dios. No desde el miedo, no desde la duda, no desde la fragilidad.
Comienza desde la certeza de que ninguna batalla, visible o invisible, tiene permiso para dominar tu vida. Muchas luchas no se manifiestan externamente. Algunas se desarrollan en la mente, en el ánimo, en la perseverancia, en la fe diaria. Hoy esas batallas pierden ventaja. Declaro que toda lucha interna se debilita, que todo conflicto espiritual oculto es confrontado, que toda presión contraria pierde fuerza desde las primeras horas del día. La victoria espiritual no espera a que el conflicto estalle, se establece antes. Ahora, con autoridad profética y espíritu de guerra espiritual, hacemos esta declaración al iniciar la jornada. Declaro que toda batalla visible pierde poder. Declaro que toda lucha invisible queda expuesta y vencida. Declaro que toda cadena espiritual que intentaba limitarme se rompe. Declaro que toda opresión que buscaba desgastarme cae. Declaro que todo patrón repetitivo de derrota se corta. Declaro que la autoridad espiritual se activa sobre mi vida. Declaro que la victoria de Dios gobierna este día. La Escritura nos recuerda que Dios da orden a sus ángeles acerca de nosotros para guardarnos en todos nuestros caminos. Esto significa que incluso las batallas que no ves ya están siendo tratadas. Declaro que Dios pelea por ti donde tú no llegas, que su victoria se manifiesta antes de que el conflicto se intensifique. No caminas hacia la derrota, avanzas bajo respaldo divino. Llegamos al clímax de esta proclamación. Declaro que hoy la victoria espiritual se afirma como una realidad constante, no como emoción pasajera, sino como una posición firme. Las circunstancias no dictan tu destino. El temor no gobierna tus decisiones. La autoridad de Dios dirige cada paso de tu jornada. Hoy no inicias el día a la defensiva. Lo comienzas desde la seguridad de quien está cubierto y respaldado. La guerra no define tu camino. La victoria sí. Y bajo esta autoridad espiritual, caminas con firmeza, claridad y paz interior durante todo el día. Permanece consciente de esta verdad mientras avanzas. Cada desafío encuentra una vida posicionada en victoria desde la mañana. Escribe en los comentarios: comienzo mi día caminando en victoria espiritual bajo la autoridad de Dios. Al comenzar la jornada en oración, algo profundo sucede en el interior. No es solo un momento espiritual aislado, es una renovación silenciosa que fortalece el ánimo y afirma la fe para todo el día. Muchas personas despiertan con el cuerpo listo, pero con el espíritu cansado. Hoy no comienzas así. Hoy permites que la oración renueve tus fuerzas desde adentro. La renovación espiritual no siempre llega como una emoción intensa. A veces se manifiesta como estabilidad, como claridad, como una sensación tranquila de poder seguir adelante sin tanta carga. Declaro que en este momento tu interior recibe alivio, que el peso acumulado se suelta, que la fatiga espiritual pierde fuerza. Comenzar el día en oración te permite avanzar sin arrastrar el cansancio de ayer. La fortaleza interior no depende de circunstancias favorables, depende de una fe que se afirma cada mañana. Declaro que hoy tu fe se estabiliza. No una fe forzada, sino una confianza serena que te sostiene aun cuando el día exige más de lo esperado. El espíritu se fortalece cuando deja de luchar solo y se apoya en la presencia de Dios desde el inicio. Ahora, hacemos una declaración devocional y profética de renovación espiritual para esta jornada. Declaro que todo agotamiento interior comienza a disiparse. Declaro que toda debilidad emocional pierde control. Declaro que todo desánimo acumulado se transforma en ánimo estable. Declaro que todo patrón repetitivo de cansancio espiritual se corta. Declaro que toda carga que debilitaba mi fe queda aliviada. Declaro que recibo fuerzas nuevas para este día.
Declaro que mi fe se afirma con esperanza y confianza. La renovación espiritual cambia la forma en que enfrentas responsabilidades, conversaciones y decisiones. Declaro que hoy respondes con mayor serenidad, que no te desbordas con facilidad, que no pierdes el equilibrio ante la presión. La fuerza interior no elimina los desafíos, pero te permite atravesarlos sin quebrarte por dentro. Comenzar la jornada en oración también renueva la perspectiva. Declaro que hoy no miras el día como una carga, sino como un camino que puedes recorrer sostenido. Que la mente se apoya en un espíritu más firme. Que las emociones se regulan con mayor suavidad. La fe renovada no grita, permanece. Esta fortaleza espiritual se manifiesta de manera constante mientras el día avanza. Declaro que no te vacías con rapidez, que no te desgastas innecesariamente, que sabes cuándo avanzar y cuándo pausar. La renovación que recibes ahora no es momentánea, te acompaña durante toda la jornada. Hoy no necesitas demostrar fuerza, puedes simplemente caminar renovado. La oración ya hizo su obra en lo profundo, y mientras avanzas, esa fortaleza se refleja en una actitud más estable, en decisiones más claras y en un corazón más confiado. Permanece consciente de esta renovación espiritual durante el día. Cada vez que aparezca el cansancio, recuerda que no estás operando solo con tus fuerzas. Comenzaste la jornada fortalecido y esa fuerza sigue activa. Escribe en los comentarios: comienzo mi día con fuerzas renovadas y fe afirmada. Antes de iniciar el día, la mente necesita descanso tanto como el cuerpo. Muchas veces, la ansiedad aparece incluso antes de levantarse, como una lista silenciosa de preocupaciones, pendientes y temores que se adelantan a la jornada. Orar antes de comenzar no elimina automáticamente las responsabilidades, pero sí cambia el estado interior desde el cual las enfrentas. Hoy eliges comenzar el día desde la calma y no desde la tensión. La paz mental no significa ausencia de pensamientos, significa que los pensamientos dejan de atropellarte. Declaro que en este momento tu mente comienza a desacelerarse, que el ruido interno pierde intensidad, que la urgencia se suaviza. No necesitas resolverlo todo ahora. Puedes permitir que la serenidad se establezca antes de avanzar. La ansiedad suele nacer de la sensación de estar solo frente a todo lo que viene. Pero cuando comienzas el día en oración, esa sensación cambia. Declaro que hoy tu corazón se siente acompañado, que la mente deja de anticipar escenarios negativos, que el cuerpo responde soltando tensión. La calma llega porque ya no cargas solo el peso del día. Ahora hacemos una declaración pastoral y terapéutica enfocada en la paz mental al comenzar la jornada. Con ternura y firmeza interior, declaro que toda ansiedad matinal comienza a disminuir. Declaro que todo pensamiento acelerado pierde control. Declaro que toda preocupación anticipada se aquieta. Declaro que todo patrón repetitivo de inquietud se corta. Declaro que toda opresión emocional que robaba la serenidad queda anulada. Declaro que la calma interior se establece de manera progresiva. Declaro que la paz gobierna mi mente y mis emociones. Comenzar el día con paz transforma la forma en que respondes a lo que sucede. Declaro que hoy reaccionas con mayor serenidad, que no te desbordas con facilidad, que la ansiedad no marca el ritmo de tus decisiones. La mente encuentra un punto de apoyo en un interior más tranquilo, y desde ahí todo se vuelve más manejable. La oración antes de iniciar la jornada también enseña al corazón a respirar. Declaro que hoy te permites ir a tu propio ritmo, que no te exiges más de lo necesario, que reconoces tus límites sin culpa. La calma espiritual no te vuelve pasivo, te vuelve estable, te permite avanzar sin agotarte desde temprano. Esta paz mental no es frágil. Declaro que te acompaña mientras el día avanza.
que, aun cuando surjan imprevistos, hay un fondo de serenidad que te sostiene. La ansiedad puede intentar regresar, pero ya no encuentra el mismo espacio. La calma se vuelve un estado más frecuente. Hoy comienzas el día sin prisa interior, sin presión innecesaria, sin cargar el peso de todo a la vez. La oración ya preparó tu mente y tu corazón para avanzar con serenidad y equilibrio. Permanece consciente de esta paz durante la jornada. Cada vez que la ansiedad intente adelantarse, recuerda que comenzaste el día desde la calma. Escribe en los comentarios: empiezo mi día con paz mental y serenidad interior. Al cerrar esta oración, recibe esta verdad con calma y confianza. Tu día ya fue entregado a Dios antes de comenzar. No avanzas improvisando ni reaccionando a lo que surja. Avanzas cubierto, fortalecido y sostenido desde el primer momento de la jornada. La protección fue establecida, la fortaleza fue renovada y la paz ya gobierna tu interior. Declaro que la ansiedad no define tu ritmo hoy, que el miedo no dirige tus decisiones, que la presión no controla tus pensamientos. Todo lo que parecía pesado pierde fuerza, porque no cargas el día solo. Dios camina contigo en cada paso, guarda tu mente, sostiene tu espíritu y protege tu camino mientras avanzas. Que la calma permanezca aún en medio de responsabilidades. Que la fortaleza interior te sostenga cuando el cansancio intente aparecer. Que la claridad acompañe tus decisiones. Que la protección del Salmo 91 rodee cada momento de tu jornada. Hoy no empiezas el día desde la urgencia, sino desde el refugio. No desde el temor, sino desde la confianza. No desde la fragilidad, sino desde una fe afirmada. Lo que venga no te toma desprevenido, porque ya comenzaste cubierto por la presencia de Dios. Si esta oración habló a tu corazón, permanece conectado. Suscríbete para seguir comenzando tus días con palabra, cobertura y paz. Deja tu like como tu amén visible, ayudando a que otros también inicien su jornada con serenidad. Comparte esta oración con alguien que necesite empezar el día con calma y protección, porque la paz que compartes también vuelve a ti. Escribe en los comentarios: empiezo mi día bajo la protección y la paz de Dios.